Por la gracia de Dios estamos ya en el capítulo 10 de la carta a los Hebreos, versículos 19 al 25. Vaya abriendo ahí su Biblia. Y nosotros como hermanos, como cuerpo de Cristo, como iglesia de Dios, hermanos, sabemos perfectamente que la vida cristiana no consiste en emociones. No consiste de cómo me siento hoy, si tengo ganas de ir a la iglesia, si la alabanza no me llena, si es que esta alabanza no me hizo sentir bonito, o no me llevó al tercer cielo, o que el predicador no ministró después del sermón, o es que aquel tal o cual hermano me hizo sentir mal, mi corazón me dolió porque no me saludó. No, mis hermanos, en eso no consiste la vida cristiana. Esas son motivaciones incorrectas para acercarnos a Dios. La vida cristiana se fundamenta en la verdad de las Escrituras, que nos revelan la voluntad de Dios, nos muestran la obra de Cristo, las virtudes de nuestro Salvador, los atributos de nuestro santo, amoroso y todopoderoso Dios. La vida cristiana se fundamenta en la fe, por la fe en la persona de Cristo, mis hermanos. Pero no podemos negar esto, mis hermanos. La vida cristiana es muy emocionante. ¿Estás de acuerdo con esto? Es muy emocionante. En especial cuando entendemos que Cristo nos salvó por su pura gracia, cuando solo merecíamos castigo y azote. ¿Eso no te emociona? Si te emociona, esa emoción te debe impulsar a algo. Y es que no estoy hablando, hermanos, de mero emocionalismo. Te estoy hablando de cómo responde un verdadero hijo de Dios cuando es expuesto a las Escrituras y a la verdad. Te hablo de interés, de responsabilidad, de gratitud, de gozo, un gozo que corresponde en virtud a aquel gozo que Cristo sufrió delante de la cruz. Fue delante de la cruz con gozo, mis hermanos. Nuestro gozo debe corresponder a ese gozo cuando escuchamos hablar de Jesús. ¿Con qué actitud y con qué motivaciones hacemos las cosas para Dios? Todo lo que hacemos. La vida cristiana, mi hermano, la vida cristiana es de esfuerzo, de perseverancia. No es una carrera de velocidad para ir corriendo, sino es una carrera de resistencia para ir firme y constante. Porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esto dice Mateo 24:13. La fe, mis hermanos y amigos, la fe acciona. Porque la fe sin obras es muerta, dice Santiago. Muéstrame tus obras, muéstrame tu fe, y yo te mostraré mi fe por mis obras, dice Santiago. Y esto, mis hermanos, es producto, sin lugar a duda, de ser expuestos a las Escrituras con todas sus implicaciones y aplicaciones por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y esto es lo que pretende el autor de la carta a los Hebreos después de exponerlos fielmente a las Escrituras. Mostrarles cómo debe corresponder un hijo de Dios al contemplar una salvación tan grande. Creemos, mis hermanos, en la perseverancia de los santos en esta iglesia. Sostenemos esta bíblica y preciosa doctrina, que el Señor persevera a sus escogidos y ninguno se perderá. Pero esto, mis hermanos, esto no es un acto místico o de magia. No es como la rosa que ven en la tele, que de repente el Señor te hace perseverar. No, mis hermanos. Dios dispuso los medios de gracia para perseverar, para preservar a sus hijos. Y sus hijos deben y pueden asirse de ellos, de los medios de gracia. Y el autor, mis hermanos, en nuestro texto va a usar algunas frases como: acerquémonos con corazón sincero, mantengámonos firmes sin fluctuar y considerémonos unos a otros. Estos verbos, mis hermanos, que va a usar el escritor de la carta son imperativos. Esto significa que son órdenes. Y como les dije, el verdadero y genuino Hijo de Dios debe y puede llevarlos a la práctica. No son recomendaciones. Hay un peligro serio en no obedecer a ellos. Y justo es ahí donde el autor de la carta de los Hebreos quiere llevar a sus oyentes, a los hebreos, a accionar en respuesta al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario.
Y con la gracia de Dios, a nosotros también, mis hermanos. Leamos nuestro texto. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca, el día de la redención, mis hermanos. Vamos a orar. Señor de la gloria, Padre Santo, estamos reunidos por el único fin de adorarte, Señor, y conocer más de ti, Señor. Ayuda a que tu palabra, Señor, nos muestre el camino, la verdad, Señor, y podamos actuar en consecuencia, Señor, a lo que tú nos quieres decir en esta mañana, Padre. Dame la gracia, Señor, para hablar de este texto, Señor. Danos la gracia a todos para oír, Señor, y comprender el mensaje, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Un poco dañado de la garganta, mis hermanos me van a escuchar batallar un poquito y estar tomando mucha agua. ¿Sí? ¿Me aguantan? Me lo conceden, diría el pastor. El título de nuestro sermón es Firmes, estimulándonos al amor y a las buenas obras. Hebreos 10:11 dice, así que hermanos, esta frase, así que, es la conexión con lo escrito, con lo que el escritor viene diciendo en los capítulos anteriores y en especial en los versículos anteriores. Y implica que él ya se dispone a concluir su mensaje dando algunas instrucciones. Los capítulos anteriores básicamente son toda su argumentación, ya los vimos, 9.5 capítulos, ¿lo disfrutó, hermano? Toda la argumentación sobre el sacerdocio de Cristo, sobre la supremacía de Cristo. Y de esta porción en adelante, hasta el capítulo 13, hasta el final de la carta, serán aplicaciones, advertencias duras y algunos ejemplos hermosos de fe, allá en el capítulo 11. Ahora bien, ¿quién son estos hebreos a quien está dirigida la carta, mis hermanos? Es necesario volver a recordar. ¿Y por qué se dirige a ellos como hermanos? Es importante recordar que estos eran un grupo de judíos que abrazaron el cristianismo, pero ahora se veían tentados a volver al judaísmo, su antigua religión, a causa de la persecución, principalmente a causa de la persecución. En esto ya estamos claros, ¿verdad? Ya lo repetimos casi en todos los sermones. Pero ellos, mis hermanos, se veían en esta disyuntiva y era una situación difícil para ellos. No era poca cosa. Entregar su vida a Cristo, seguir a Cristo, aunque esto significaba el rechazo del mundo, el rechazo de los judíos, el rechazo de los gentiles y quizás significaba hasta la misma muerte. O volverse a una religión de obras, pero de obras muertas. A cumplir con las ordenanzas de la ley prescritas en el Antiguo Testamento y tradiciones de hombres que se habían desviado de la verdad y de la verdadera adoración a Dios. Una adoración externa. Así que estos hebreos estaban realmente tambaleando en su fe, mis hermanos. Estaban en una situación muy complicada. Entre estos judíos había personas que no eran verdaderamente nacidos de nuevo. Y seguramente muchos habían apostatado de la fe ya. Se habían alejado de Cristo y como ocurre en nuestros días, mis hermanos, muchos se asumen como cristianos, pero el Espíritu Santo no mora en ellos, porque no perseveraron, porque no están entre nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, ¿qué? Hubieran permanecido con nosotros.
Por esto podemos inferir que no está hablando particularmente a cristianos cuando dice hermanos. Más bien está generalizando de una manera compasiva y amorosa por el anhelo de verlos volverse a Cristo. Por esto le dice hermanos. Como hizo Pablo con los Gálatas, ¿recuerda? Entre los Gálatas también había este tipo de congregantes que no habían nacido de nuevo, pero Pablo se dirige a ellos como hermanos para atraerlos, para abrazarlos, para convencerlos. Pero el autor ha presentado argumentos bastante sólidos, mis hermanos, para mostrarles que Cristo es superior a todas las cosas y a todas estas cosas. A la luz de las Escrituras, por supuesto, les hizo una exposición magistral del Antiguo Testamento y de los sacrificios y del orden levítico de los sacerdotes. En el capítulo 9 esto ocurrió y ahora vemos en parte del capítulo 9 y capítulo 10 que Cristo es superior a las ordenanzas, sacrificios y a los ritos ceremoniales. En esto se enfocó el autor en los versículos más recientes, en sacrificios que no cubrían el pecado, que cubrían el pecado del pueblo solo por un tiempo y por lo cual tenían que ser continuamente. Esto ya lo vimos con anterioridad. Y la sangre de aquellos animales era ineficaz para quitar para siempre los pecados de los hombres. Ahora, mis hermanos, pongámonos en los zapatos de los hebreos, hermanos. Coloquémonos en sus zapatos. Viene el autor de la carta a decirles, hermanos hebreos, todas estas cosas a las que ustedes se quieren volver no tienen ningún valor. No sirven más para nada. Ya no son aceptables delante de Dios. Esto les dijo en el capítulo 1 del versículo 10, dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No hay poder en esas cosas para perfeccionar a las personas y tener un acceso libre a la presencia de Dios. Sin duda, mis hermanos, esto golpeaba sus mentes de aquellos hombres, de aquellos judíos. Ya que todo esto, mis hermanos, Dios mismo lo había instituido. Ya lo habíamos visto. Pero el escritor de la carta les ha mostrado el propósito de esos sacrificios, así como del templo, que eran sombra de lo verdadero y apuntaban a la cruz de Jesucristo. Ahora, en los primeros 3 versículos de nuestro pasaje, del 19 al 21, el escritor hace un resumen de todo lo que viene hablando, pero en pocas palabras, condensa toda la información y lo hace en un lenguaje que ellos conocen perfectamente, el acceso que tenían los sacerdotes al lugar santísimo. Versículo 19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Hasta ahí. Acerquémonos. Estas palabras del autor, mis hermanos, han revolucionado todos sus argumentos, todos. Habla de la libertad que ahora tenemos todos para entrar al lugar santísimo. En el antiguo pacto, mis hermanos, acercarse a Dios, intentar acercarse a Dios sin Cristo era la muerte. En Génesis, después de la caída, cuando Dios expulsó al hombre del huerto del Edén, restringió el acceso a su presencia para toda la humanidad. Por causa de Adán, pagamos todos. No pagamos todos. Somos todos culpables. Génesis 3:24 dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía, hacía esto esa espada, que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Esto después de que Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del paraíso. Esto implicaba, mis hermanos, para todo aquel que intentara acercarse a la presencia de Dios, que moría por causa del pecado y porque Dios está airado contra el impío todo el tiempo. Vemos también el temor del pueblo de Israel, mis hermanos, allá en el Éxodo, frente al monte Sinaí, cuando ellos dijeron a Moisés en Éxodo 20:19, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros, ¿para qué? Para que no muramos.
Sabían que la ira de Dios estaba sobre el pueblo porque era un pueblo rebelde y obstinado. Y cuando Dios estableció el sistema sacrificial, mis hermanos, para el pueblo de Israel, el acceso al lugar santísimo dentro del templo estaba restringido. No podía entrar cualquier persona al lugar santo. Solo podían entrar a ministrar los sacerdotes levitas. Pero al lugar santísimo, al lado más hondo, a la misma presencia de Dios, nadie podía entrar. Solamente el sumo sacerdote, una sola vez al año y solo por un momento entraba y salía con la sangre de un animalito inocente para ofrecer primero por sus pecados y después por los pecados del pueblo. Y tenía que entrar perfectamente purificado, de lo contrario, ¿qué? Moría. Estaba restringida la presencia de Dios, mis hermanos. Ya vimos cómo cuando entraban se ataban una cuerda a su cintura y cuando ya no escuchaban las campanitas de las vestiduras, para afuera. Porque nadie más podía entrar, mis hermanos. Cualquiera que se acercara y no estuviera consagrado, moría. Estas ceremonias, mis hermanos, no podían otorgar acceso amplio y directo para entrar a la presencia de Dios a nadie, ni al sumo sacerdote. Cristo nos dio la entrada por su sangre, por su sacrificio. Esta palabra libertad que aparece ahí en el verso 19, también se traduce como confianza y seguridad. Esto quiere decir, mis hermanos, fíjense nada más lo que implica. Esto quiere decir que ya no hay restricción para acercarnos a Dios. Ahora Dios es nuestro amigo, porque justificados pues por la fe hizo la paz de nosotros para con Dios. Ahora Dios es nuestro amigo y nuestro Padre. Y nos escucha y podemos venir cuantas veces queramos y nos atiende como un Padre amoroso. Y podemos decir confiadamente, Abba, Padre, como si el mismo Cristo estuviera pidiendo. Porque nuestros pecados han sido quitados y nunca más se acordará de ellos, dice en el capítulo anterior. Por eso dijo el autor también antes en el capítulo 4:15, vaya rapidísimo ahí. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, 4:15, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pide, hermano, pide, acércate con confianza, pide de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenemos libertad, tenemos toda la confianza y la seguridad de que Dios nos atenderá por Cristo. Esta gracia nos ha sido concedida, hermanos, y nos pertenece. Todo fundado sobre la base del sacrificio de Jesús. Es todo por Jesús, mis hermanos. No hay nada que merezcamos nosotros o que pueda ser aceptable delante de Dios, de nuestra voluntad humana. Solo por Cristo. Porque no hay otro medio para acercarse a Dios, solo Cristo. Ni los sacrificios del Antiguo Testamento, ni los ángeles como vimos al principio, ni la ley de Moisés, ni los esfuerzos humanos, ni los santos, ni María, ni ninguna otra cosa creada. Solo por la sangre de Cristo. Dice el versículo 20 de nuestro texto. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es, de su carne. Ahora el autor menciona el velo y hace referencia al tabernáculo y posteriormente al templo en Jerusalén. El velo, mis hermanos, era la cortina que impedía el acceso al lugar santísimo. El lugar donde estaba el arca del pacto, donde el sacerdote presentaba la sangre del cordero sacrificado y donde se manifestaba la presencia de Dios. Este velo, mis hermanos, era impenetrable. Medía aproximadamente 10 centímetros de grueso
Para intentar romper este velo, mis hermanos, seguramente tenía que ser un golpe muy violento, muy violento. Y lo que está diciendo el autor es que ese velo tipifica el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es el velo del verdadero tabernáculo celestial. Y para brindar esa entrada libre a los santificados a la presencia de Dios, este velo tuvo que ser rasgado, mis hermanos. Molido en la cruz del Calvario. Ese velo precioso. Mateo 27, 51 y Marcos 15, 38 registran este mismo hecho. Dice, mas Jesús, cuando Jesús estaba agonizando en la cruz del Calvario, mas Jesús dando una gran voz, expiró. Marcos 15, 38. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Se rasgó el velo de arriba abajo, mis hermanos. Esto nos muestra que el acceso a Dios no es por voluntad humana. El hecho de que se haya rasgado de arriba abajo implica que fue Dios quien rompió ese velo. Fue Dios quien descargó su santa ira sobre su Hijo para darnos acceso a su presencia. También dice el texto ahí, por el camino nuevo y vivo. Esto sin duda está haciendo una comparación, mis hermanos, entre las ceremonias y los sacrificios del antiguo pacto y su ineficacia, con el sacrificio de Cristo en su sangre eficaz que nos da entrada libre al lugar santísimo. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo en la cruz, consumado es, y entregó el Espíritu, estaba diciendo al Padre, la obra que me encomendaste la he terminado, todo se ha cumplido. En ese momento terminó con los sacrificios del antiguo pacto y en ese mismo momento, inauguró la entrada al trono celestial por su sangre. Sangre que no cubre los pecados por un tiempo, sino que los quita para siempre. Ahora tenemos libertad para entrar. Y Dios nos ve puros, santos, sin mancha y sin arruga. Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos. ¿Hizo qué? Vaya al texto, vea ese texto, Hebreos 10:14. Ahí está en la hojita de atrás. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, hermanos. El autor nos deja ver algo más hermoso aún, mis hermanos. Cuando dice un camino nuevo y un camino vivo, vea esto. En predicaciones pasadas, alguno de mis hermanos mencionaba que esos rituales del Antiguo Testamento realmente eran grotescos. Solo de pensar en esas imágenes es difícil digerirlas. Los sacrificios, la sangre rociada, el olor de aquel lugar, mis hermanos, era de verdad cruento, no era algo bonito. Pero eso era lo que Dios demandaba. No así la sangre preciosa carmesí de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra que aparece en nuestro texto, nuevo, vean ahí en el que es el verso 20. Esta palabra nuevo habla de un sacrificio reciente y fresco, sangre fresca. Y la palabra vivo implica que permanece para siempre viva. Vivo para siempre. Esto implica, mis hermanos, que la sangre carmesí de nuestro Señor Jesucristo no se seca jamás, no perece y por tanto no pierde su poder. Es fresca para todo aquel que se acerca a Él en arrepentimiento y fe. La sangre de Cristo fue, es y será eficaz por la eternidad. Y su poder salvífico es permanente. Acércate, mi hermano. Acércate. Cuando tú te acercas al lugar santísimo, el Padre te atiende porque Cristo dice, atiéndelo, Padre, aquí está mi sangre. Acércate, hermano. No te alejes. En contraparte, no te alejes.
Esto es reiterativo, pero es hermoso, mis hermanos. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado desde el día que nos salvó. Ayer, mañana y hasta el día de nuestro encuentro con Él. Nos sigue limpiando. Así que entremos con libertad, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote para siempre. Porque Cristo es fiador de un mejor pacto y fiel ministro del tabernáculo celestial para siempre. Hebreos 7, 24 y 25. Y por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable que no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, siempre. Así que, hermanos, versículo 21, tenemos un gran sacerdote. ¿Dónde? En la casa de Dios. Hasta aquí, mis hermanos, el autor de la carta ha vertido todos estos argumentos con la intención de que vuelvan sus ojos a Cristo. Como les dije al principio, la intención del escritor de los Hebreos es presentar toda su argumentación para que, viendo la obra de Cristo, estos hebreos actúen en consecuencia, despierten. Estos hombres, mis hermanos, están parados frente al peligro de la apostasía, los hebreos, como veremos la semana próxima en una terrible advertencia, mis hermanos. Estos hombres tienen solo dos alternativas con todo lo que el autor les ha presentado: responder efectivamente al mensaje del Evangelio o volverse al judaísmo. Poner su confianza en el autor de la salvación que ellos profesan, o abandonar la fe menospreciando para siempre al Hijo de Dios. El pecado imperdonable, el rechazo al Espíritu Santo y volverse a la ley que solo acarrea condenación. Su respuesta definirá en dónde están parados. No es necesario aún que mueran. Su respuesta definirá en dónde están parados, de qué lado están parados. Si verdaderamente han nacido de nuevo o solo viven autoengañados. Y esto, mis hermanos, tiene grandes implicaciones para nosotros el día de hoy. ¿Cómo debían responder los hebreos ante toda esta argumentación? ¿Cómo debemos nosotros responder ante tal argumentación, ante el mensaje de la cruz? En primer lugar, mis hermanos, acercándonos con corazón sincero y en plena certidumbre de fe. Versículo 22. Estos judíos, mis hermanos, ya habían sido expuestos al Evangelio. Recordemos que ellos ya habían hecho una profesión de fe por Jesucristo. Se profesaban cristianos, pero titubeaban en su fe. ¿Pero por qué tambaleaban estos hombres en su fe, mis hermanos? Entendemos y hemos escuchado a lo largo de toda la serie que el motivo principal visible era la persecución, ¿verdad? Por el cual ellos querían alejarse de Cristo y volverse a los ritos del Antiguo Testamento. Pero en realidad, mis hermanos, esto era un problema del corazón. Era falta de fe. Había incredulidad. Se estaban alejando de Cristo porque no obtenían de Él lo que ellos esperaban. Poco a poco se iban alejando de la iglesia hasta que se apartaban por completo, volviéndose a las obras de la ley y a los esfuerzos humanos. Y se cumplía la palabra que dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos. Por eso el autor de la carta les dice en el capítulo 13, versículo 12: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Por eso en el versículo 22, el autor de la carta de los Hebreos apunta al corazón, mis hermanos. Y esta es la primera respuesta de los verdaderos creyentes. Versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe,
purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Este verso, mis hermanos, hace alusión al proceso de purificación que debían hacer los sacerdotes antes de entrar al lugar santísimo. Pero el autor de los Hebreos, aunque hace alusión, ya no se está refiriendo a esos actos externos, sino que lo aplica al interior, a lo que está pasando en el corazón y en la mente de estos hebreos. ¿Y cómo puede un hombre, mis hermanos, acercarse con corazón sincero si no hay justo ni aun uno? O sea, ¿por qué esta demanda si no hay justo ni aun uno? Por la fe en Jesucristo. Por eso dice, acercándonos en plena certidumbre de fe. Y esto no consiste en la cantidad de un hombre, en la cantidad de fe que un hombre pueda tener. ¿Tú tienes fe? ¿Tú puedes decir yo tengo mucha fe? Pues no consiste en la cantidad de fe. Consiste en quién está depositada la fe. Esto es solo posible confiando plenamente en el sacrificio de Jesús y en su sangre eficaz. Creyendo fielmente lo que dijo el autor en el verso 14 del capítulo 9. Si aquellos sacrificios fueron eficaces solo para la carne, dice en el versículo 13, algo así, parafraseando, dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, ¿para qué? Para que sirváis al Dios vivo. Él ha purificado nuestros corazones de obras muertas y de mala conciencia, mis hermanos, por su sangre. Dice, y lavado los cuerpos con agua pura, esto es, por la palabra. Vea lo que dice Pablo en Efesios 5:26. Pablo está hablando del matrimonio y hace esta argumentación para argumentar sobre el matrimonio, pero encaja perfectamente con esto de limpiarnos con agua pura. Dice, Efesios 5:26, dice que Cristo se entregó a sí mismo por su iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Él nos santificó y nos sigue santificando cada día en medio de la congregación, mis hermanos, por la palabra. Él se entregó a sí mismo por su iglesia para purificarla, para santificarla. Ese texto, mis hermanos, el versículo 22, sin duda se refiere a acercarnos a Dios en la intimidad, en una vida de oración, de lectura, una vida de devoción y santidad. Pero también se refiere a cómo debemos acercarnos a Dios en el culto de adoración pública. Acercaos con corazón puro, con corazón sincero. Esto es en la congregación. La congregación es el lugar que Dios ha dispuesto para que sus santos sean santificados por la palabra. Acercarnos con corazón sincero es acercarnos con la única finalidad primorosa de adorarle y darle gloria por la obra redentora de nuestro Señor a favor nuestro en medio de la congregación de los santos. Por sus méritos. Venir a darle gloria con un corazón sincero. Y en esto somos ampliamente bendecidos y edificados, mis hermanos. Y en esto nos servimos unos a los otros. Ahora, cuando nos vemos a nosotros mismos, mis hermanos, porque el autor es insistente en que Cristo quitó nuestro pecado, que Cristo nos limpió, nos purificó y nos sigue purificando. Cuando nos vemos a nuestro interior, mis hermanos, a este corazón, ¿qué dice la palabra de Dios? Que el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Qué decimos? ¿Cómo puedo yo acercarme con un corazón sincero si aún peco? Si aún batallo con mi carne. Si aún veo mal a mis hermanos. Si aún les levanto la voz, pienso mal de ellos. ¿Cómo puedo acercarme? ¿Cómo? En plena certidumbre de fe, mis hermanos.
Porque Cristo nos ha limpiado nuestra conciencia de la culpa del pecado, mis hermanos. Esto no implica que sigamos sumergidos en el pecado. Pero ha quitado esa carga de la conciencia, mis hermanos. Porque podemos depositar nuestros pecados en Él. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios. Acércate en plena certidumbre de fe. Tenemos un gran sumo sacerdote en la casa de Dios, mis hermanos, el cual se compadece de nuestras debilidades. En la casa de Dios. La palabra sincero, algo curioso, la palabra sincero, que está en nuestro texto 22, habla de alguien que no oculta nada, que no hay doblez en sus intenciones. ¿Te puedes identificar tú como esta persona? Yo sé que no, yo sé que yo tampoco. Pero delante de Cristo, mis hermanos, no podemos ocultar nada. Estamos como desnudos, pero ¿sabes qué? Cubiertos con la justicia de Cristo. Acercarse con corazón sincero es acercarnos con las motivaciones correctas, mis hermanos. Y con la firme convicción de que hemos sido perdonados solo por la fe y solo por los méritos de Cristo. Ya todos los esfuerzos por cumplir la ley se han desvanecido en un corazón regenerado. Ya no hay lugar para el orgullo. Solo los méritos de Cristo. Punto 2. ¿Cómo deben responder al mensaje los que han sido expuestos a las Escrituras y a la obra de Cristo? Versículo 23. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Estos judíos, mis hermanos, habían profesado una esperanza, la misma que todos los creyentes de todos los tiempos hemos profesado. ¿Cuál es esta esperanza? La esperanza en las promesas de Dios sobre la futura consumación de nuestra salvación, nuestra redención, nuestra resurrección con Cristo, nuestra santificación, nuestra glorificación, la plena seguridad de recibir todos los beneficios de la cruz. ¿Recuerdas que vimos las doctrinas de la cruz? Esta esperanza en las promesas de Dios es esperar con fe todo lo que vimos en esa serie. Todo lo que vimos. Porque nuestra salvación, mis hermanos, por ahora es en parte, mas la veremos consumada en la segunda venida de nuestro Señor, cuando nos lleve en gloria. Pablo dice en 1 Corintios 13, 21, ahora vemos como por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Veré la obra de Cristo consumada. Y ellos, mis hermanos, albergaron esta esperanza mientras que todo iba bien. Mientras no había problemas. Pero una vez venida la prueba, la persecución, algunos de ellos fluctuaron, mis hermanos, fluctuaron. ¿Qué es fluctuar? Cambiaron su manera de pensar. Navegaron entre dos pensamientos. Perdieron la esperanza y pretendían abandonar al Señor. Abandonar, mis hermanos, el cuerpo de Cristo. Abandonar la iglesia donde estaban los judíos, mis hermanos. Es lo mismo que pasó, es lo mismo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto en Números 11. Ellos menospreciaron el maná de Dios. Quitaron su mirada de la tierra prometida en la cual fluye leche y miel, la de la promesa, la que verían con seguridad, anhelando la cebolla, los pepinos, los ajos y los melones de Egipto. Se quejaron de la provisión de Dios, renegaron de la provisión de Dios. Pero el autor los exhorta a mantenerse firmes en esta esperanza, en la esperanza de las promesas de Dios. Porque esta esperanza, mis hermanos, no se sustenta por las circunstancias, por lo que esté pasando a tu alrededor, sino en la fidelidad de Dios, dice el texto, en la fidelidad de Dios. Ahora, ¿cómo pueden mantenerse firmes en la esperanza si han perdido la esperanza? Repito,
¿cómo pueden mantenerse firmes en la esperanza si han perdido la esperanza? Es que es al revés, mis hermanos. Es por la esperanza en las promesas de Dios en Cristo Jesús, en su sangre y en su obra redentora, que pueden permanecer firmes. Es por la esperanza que pueden permanecer firmes y asirse de la esperanza por su sangre que nos da entrada al lugar santísimo y hallar gracia para el oportuno socorro. Y el autor sigue recapitulando y sigue recapitulando. Ve a Hebreos 6:18, vaya ahí. ¿Crees que tu salvación está segura en Cristo? Mira esto. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Mantengámonos firmes en la esperanza por la esperanza. Cristo es nuestra esperanza. Cristo es nuestra esperanza. Ahora, mis hermanos, los que se mantienen firmes y perseveran, muestran que han sido alcanzados por la gracia de Dios, han sido perdonados, han sido renovados, han sido purificados. Y Dios los preserva y los preservará hasta el fin. Pero, ¿a quién le van a mostrar? ¿A quién le van a mostrar estos hombres que han sido alcanzados por la gracia de Dios y que perseveran? ¿A quién? ¿Acaso puede un cristiano solitario mostrar su fe allá afuera? ¿Alguien le va a reconocer su fe? Este se cierne de la esperanza de la vida eterna, de las promesas de Dios. ¿Allá afuera? No, mis hermanos, no. Es a los santos en medio de la iglesia, de la congregación, a quien va a mostrar que Dios le ha dado de su gracia, de su salvación. Nadie puede decir yo sigo a Cristo, pero no quiero nada con su iglesia. Nadie puede decir esto. El que dice esto es un insensato y nada sabe. Nada sabe. Sostiene su esperanza en una tontería, en sus obras, en sus esfuerzos, en lo que cree él que es la forma correcta de acercarse a Dios, pero nada más alejado de la realidad. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Cristo y la iglesia son uno. Cristo y la iglesia son uno. Los que se apartaron del camino y de la iglesia revelan que nunca tuvieron esta esperanza, mis hermanos. Nunca fueron salvados. ¿Qué implica esto, mis hermanos? Mantenerse firme sin fluctuar nuestra profesión de fe está profundamente ligado al cuerpo de Cristo. Al cuerpo de Cristo. Es pertenecer formalmente a la membresía de una iglesia, mis hermanos, sometiéndose a sus estatutos, a su confesión de fe, para ser apacentado y pastoreado por un ministro de Dios y disciplinado de ser necesario, porque ahí mostrará que ha sido salvado, que la gracia de Dios está con él. Es el lugar adecuado para formarlo a la imagen de Cristo, con piedras filosas. Quizá puede ser con piedras filosas que se están lijando, que se están golpeando hasta quedar redonditas, hasta quedar hermosas. Sí. Amando a los hermanos y sobrellevando las cargas los unos de los otros, soportándose unos a otros. Versículo 24 y 25. ¿Cómo debe de responder alguien que ha sido expuesto a la verdad del Evangelio, expuesto a la luz de Cristo? Hebreos 10, 24. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Mis hermanos, en el versículo 21, el autor dice, tenemos un gran sumo sacerdote
en la casa de Dios, ¿correcto? ¿Está ahí? ¿Todavía está ahí? ¿En qué otro texto se menciona la casa de Dios, mis hermanos? En 1 Timoteo 3, 14 y 15, fíjese. Pablo hablando a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo conducirte, ¿dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esta, mis hermanos, es la casa de Dios. Es la casa de Dios. La iglesia local es el lugar que Dios eligió para manifestarse, para obrar, para salvar, para limpiar, para restaurar, para que los santos le adoren. Porque Él habita entre las alabanzas de su pueblo, dice un salmo. Y porque ahí envía a Jehová bendición y vida eterna. También es el lugar donde Dios determinó hablar a su pueblo a través de la predicación. Es el lugar que Dios escogió para perfeccionar a sus santos para la obra del ministerio. Capacitarlos. Capacitar a sus santos para que sigan hablando del evangelio. Dos preguntas, mis hermanos. Y aquí quiero que esté muy atento. ¿Será importante para Dios la iglesia local? La voy a repetir. ¿Será importante para Dios la iglesia local? La iglesia para Dios vale el precio de la sangre de su Hijo, mis hermanos. Segunda pregunta. ¿Lo es para ti? ¿Tiene el mismo valor para ti? ¿Qué dice tu relación con la iglesia? ¿Dice que para ti vale lo mismo que Cristo? ¿Qué dice tu puntualidad? ¿Qué dice tu amor por la iglesia? ¿Qué dicen tus ofrendas? ¿Qué dice tu asistencia? ¿Dicen que para ti vale la iglesia, el cuerpo de Cristo? ¿Qué dice tu atención en el sermón? ¿Dice que para ti vale la iglesia el precio de la sangre de Cristo? Examinémonos, mis hermanos. Mi hermano, el valor que la iglesia tiene para ti es el valor que Cristo tiene para ti. ¿Cómo está tu relación con la iglesia? ¿De lejecitos? ¿O dices, en la iglesia todos son unos hipócritas? ¿Cristo también será un hipócrita para ti? O quizá es al revés, mis hermanos. Quizá tu vida de iglesia es emocionante, como dije al principio. Vienes con interés, con responsabilidad, con gratitud, con gozo. Eres puntual, estás atento al sermón. Alabas con todo tu corazón a Dios. ¿Es emocionante tu vida? Gloria a Dios, mi hermano. De esto depende si eres un estímulo para los demás o eres lo contrario, un tropiezo. Dice el autor, considerémonos unos a otros. Esta palabra considerémonos significa observémonos completamente, observémonos, estemos continuamente observándonos. ¿Observar para qué? ¿Para qué? ¿Para juzgarnos o para criticarnos? ¿O para juzgar si el hermano llega tarde sin justo juicio? Tú no sabes si él llegó tarde por X causa. Para juzgar si el hermano no vino, porque hay razones lícitas para faltar a la iglesia, mis hermanos. Ya nos lo dijo el pastor. Si Cristo lo entiende, ¿por qué no puedes venir? Nosotros lo entendemos. ¿Pero para qué vas a observar? ¿Para juzgar eso? No. Para identificar las necesidades físicas, pero sobre todo espirituales de nuestros hermanos. Para reprender, para consolar y animar, para restaurar y para bendecir.
para estimularnos al amor y a las buenas obras. Cuando nos estimulamos unos a otros, mis hermanos, es como una cadena, es como un engrane. La estimulación y el amor de Dios va de mano en mano, porque damos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Porque el amor es el vínculo perfecto de la fe, mis hermanos. Y así la iglesia va caminando en la voluntad de Dios. Hay muchas cosas por las cuales debemos estar atentos, mis hermanos, observándonos, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero el autor resalta dos cosas en el versículo 26, mis hermanos, dos cosas. Uno, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y dos, sino exhortándonos tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Qué? ¿Congregarnos es una buena obra? Por supuesto que sí, mis hermanos. Y dejar de congregarse es pecado, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. De verdad, mis hermanos, es altamente pecaminoso no venir a la iglesia por una causa justa, porque menosprecias lo que Dios ha dado por bueno. Menospreciar la congregación de los santos es menospreciar a Cristo, hermanos. No asistir a las reuniones cristianas es perder el estímulo. Perder el estímulo y la ayuda de los demás cristianos. ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Cómo te podemos guiar al amor y a las buenas obras si no estás aquí? Es como si nos dijeras, su ayuda no me interesa. Cuando nos reunimos, mis hermanos, nos reunimos para anunciar las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y tú quién sabe dónde andas? Y lo delicado, mis hermanos, es que este pecado cada vez más se toma a la ligera. Dice el texto, se hace costumbre. Ya no le das peso a las cosas de Dios. Alguien me preguntó, y voy a citar esta pregunta con todo respeto, porque me la hicieron de sana manera, por una verdadera duda. Dice, alguien me preguntó, ¿por qué se reprendía más duramente a los que faltan seguido y llegan tarde a la iglesia que a quien cometió un pecado grave? ¿Por qué? Porque este segundo, el que cometió un pecado grave, recibió el exhorto y se comprometió a corregir. Pero el que falta seguido a la iglesia, su alma está en peligro, mis hermanos. ¿Crees que es un gusto estar duro sobre aquel que llega tarde, sobre aquel que falta a la iglesia? ¿Crees que es un gozo? Su alma está en peligro, está pisando los terrenos de la apostasía, como veremos la semana que viene. Porque el que persevere hasta el fin será salvo, mis hermanos. ¿Cómo podemos saber que te veremos en la gloria si no das muestras de amor por Cristo y por su iglesia? ¿Cómo sabemos que te veremos en la gloria? Mi amado hermano. La segunda exhortación dice, el segundo punto dice, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. La venida del Señor es pronta, mi hermano. El Señor viene pronto. ¿Cómo nos encontrará? Fluctuando en la fe, fuera de la congregación, y cuando el Señor venga con su reino en gloria y hará fe en la tierra, te encontrará adorando con sus santos. Mis hermanos, muchas veces nos hemos visto en necesidades, en enfermedades, en tribulaciones, y de verdad esto flaquea nuestra fe, mis hermanos. Flaquea. Cuando no vemos la respuesta pronta del Señor, podemos entristecernos. Pero mantengámonos firmes sin fluctuar nuestra profesión de fe. Ciñámonos a la esperanza en las promesas de Dios,
porque convencido estoy de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y ya sea que vivamos o ya sea que muramos, del Señor somos, mis hermanos. ¿Estás padeciendo alguna aflicción? Cíñete de la esperanza de las promesas de Dios. No importa, mi hermano. Es fácil decirlo desde mi posición porque no estoy en tu lugar. Pero si llegas a esta conclusión por la fe, ¿qué importa lo que me venga? Veré a mi Señor en gloria. ¿Para qué sufrimos? Vengamos a la iglesia con gozo, emocionados por ver a nuestro Señor y ver a nuestros hermanos. Amados santos del Señor, acerquémonos con corazón sincero, mantengamos firme nuestra profesión de fe y estimulémonos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo? No dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre y exhortándonos los unos a los otros, mayormente cuando veamos que el Señor viene. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, mis hermanos. Entremos al lugar santísimo por la sangre del Cordero de Dios. Y a ti que no has venido a la fe, que no has reconocido como tu Salvador a Cristo, o tú que has descubierto que por tu forma de actuar no has conocido verdaderamente al Señor, ven hoy al Señor de la gloria y Él no te rechazará. Él te limpiará, Él te preservará para el día de Jesucristo. Pero ven en arrepentimiento y fe con un corazón sincero, cosa que Él te va a conceder. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, porque es viva y eficaz, Señor, y es verdad, Padre. Y nos duele a veces, Señor, pero nos restaura, Padre, por tus gloriosas promesas, Señor. Ayúdanos en este día, en este precioso día, Señor, donde tus hijos, Señor, vienen a entregar su vida a tu iglesia, Señor. Ayúdanos a estimularnos al amor y a las buenas obras, Padre. Estando al pendiente de nuestros hermanos, ¿qué les falta? ¿Qué necesitan o por qué no pudieron venir? O animarlos, no con condenación, animarlos con tu palabra, con la esperanza firme de que vendrás pronto, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, de tu precioso Hijo Jesús. Amén.